Vamos a charlar ahora con el diputado nacional Leopoldo Moró. No voy a presentar todo lo que es el diputado Moró porque todos los conocemos sobradamente. Sí, quiero señalar que el otro día escuché su participación en la bicameral y que yo ya lo había escuchado muchas veces a Leopoldo porque nos lo ha contado a nosotros, separado, pero haber escuchado toda la hilación que hizo de manera pormenorizada me puso la piel de gallina. Realmente fue escalofriante lo que contaba Leopoldo Moró el otro día en la comisión de seguimiento del Ministerio Público Fiscal, cómo enlazó el tema del Ministerio Público Fiscal con las escuchas, con los espías y con todo lo que ha venido pasando. Leopoldo, muy buenas tardes, bienvenido y realmente muy motivado, muy movilizado realmente con las palabras suyas del otro día. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, le agradezco el elogio que viniendo de usted naturalmente tiene mucho más significado. No, es que todo junto es escalofriante. Leopoldo, sé que han escrito o han preparado un libro de la comisión, con todo, pero no en este caso de la comisión de seguimiento, sino de la comisión de seguimiento de los servicios de inteligencia, ¿no? Sí, pues, nosotros fuimos comisionados para llevar adelante como comisión fiscalizadora de los servicios y organismos de inteligencia una tarea de investigación a partir de múltiples denuncias que fueron apareciendo y que algunas de ellas incluso ya sobre el final del gobierno de Macri, como fue por ejemplo el caso de Alessio, pero obviamente desde que se cambió la composición de la Cámara y de la Comisión, esa tarea se aceleró y llegamos a una conclusión, a un informe final que tiene alrededor de 400 páginas. Y si bien es cierto, no es un informe que abarque esta cuestión del Ministerio Público Fiscal, esto no significa que está disociado. ¿Por qué? Porque en esa investigación llegamos a la conclusión de que en realidad desde el 2015 hasta el 2019 lo que sucedió en la Argentina es que se montó, se estructuró lo que denominamos una especie de Estado paralelo, Estado clandestino, secreto, un Estado mafioso, que es una organización que utilizó los recursos del Estado, pero que se fue construyendo al margen de los poderes estatales tal como los conocemos y los concebimos en la Constitución Nacional, en nuestras leyes, que lo conocemos incluso desde la escuela primaria, en materia de división de poderes, etcétera. Esta semana, no sé si usted sabe, yo me olvidé de contarle a la gente, estoy desde las 12 al aire y me olvidé de contarlo, el colegio público, firmado por su presidente Eduardo Aguad, patrocinado por Mario Filosofi y por mí, hicimos la presentación en el Consejo de la Magistratura denunciando al camarista Borinsky por haber sido su propio juez y parte en la recusación que se hizo oportunamente, con la potencialidad de ampliación contra el doctor Hornos, de acuerdo a cómo se desarrolle la probanza. Y mucho de lo que fundamos es en base a lo que manifestaba justamente el diputado Leopoldo Moró en la bicameral. No sé si sabía usted, Leopoldo, esta Sí, sí, por situación. supuesto, no, yo tengo la presentación que ustedes hicieron, el escrito que ustedes presentaron en el Consejo de la Magistratura, bueno, porque por razones obvias seguimos permanentemente todas las incidencias y las cuestiones que se van planteando alrededor de este tema. Y como le decía, efectivamente, acá se montó un Estado paralelo. ¿En qué sentido? La gente cuando nos escucha debe decir, bueno, pero están fantaseando o forma parte de la pelea política. No, no. Acá el Estado paralelo se montó, reitero, para usar los recursos del Estado, pero sin las estructuras formales del Estado, porque muchas de ellas no se hubieran prestado a las maniobras que llevaron adelante o que llevó adelante el gobierno de Macri. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, ¿cuál es la estructura paralela que montaron? Bueno, la denominada mesa judicial, que como ya hemos dicho hasta el cansancio, no forma parte ni de la Constitución ni de la ley de ministerios, es una estructura que nada tiene que ver con el poder del Estado. Pero ¿qué pasa? Esa mesa judicial congregó a quienes tenían que cumplir una misión o una función en el marco de este sistema o de este plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política. Entonces, esa mesa judicial era la que articulaba
lo que venía desde los lugares donde se llevaba adelante la política de persecución y de espionaje ilegal, con recolección de información, seguimientos, escuchas telefónicas, etcétera, etcétera. Y ahí la mesa judicial, usando buena parte de esta información o de estos elementos, convocaba, digamos, por decirlo de alguna forma, a sus aliados dentro de la estructura del Poder Judicial y concertaban políticas o decisiones o fallos en línea con lo que pretendía el gobierno, que era, por supuesto, descalificar, denostar, presionar a quienes consideraba opositores políticos, extorsionar, en algunos casos incluso para llevar a empresas a la quiebra, influir emocionalmente en la situación de algunas personas. ¿Y quiénes jugaban un papel importante así? Bueno, los que estaban ligados a la estructura del Poder Judicial. Un caso concreto es de Pepín Simón, el otro caso es el de Garabano, Angelici, y fueron desde los primeros días del gobierno de Macri llevando adelante los actos preparatorios para montar esta estructura. Ahora, Leopoldo, a propósito de eso, usted citó un caso que yo desconocía, hoy lo hablaba con él, no quiere hablar por táctica procesal, y me refiero a mi amigo el fiscal Gabriel de Bedia. ¿Por qué no le cuenta a la audiencia nuestra qué pasó con Pepín y el fiscal Gabriel de Bedia, que usted lo relató tan bien el otro día en el Congreso? Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente: como el gobierno necesitaba sí o sí para llevar adelante esta estructura ilegal, apropiarse, digamos, de la procuración, tenían que desplazar, o se plantearon como objetivo desplazar a la doctora Gil Carbó, que dicho sea de paso, todos sabemos, tenía respaldo constitucional, su designación, por una mayoría muy importante. Un solo voto en contra, Leopoldo, el del senador en aquel momento, Mario Cimadevilla. Después todo voto a favor y alguna abstención, nada más. Exactamente. Bueno, entonces para apropiarse, digamos, del cargo de la procuración, desataron una campaña de hostigamiento muy fuerte contra la doctora Gil Carbó. En el marco de esa campaña de hostigamiento, el fiscal de Bedia, esto está relatado por él, contado por él, el fiscal de Bedia, que era el fiscal de la Seguridad Social, un hombre probo, un hombre correcto, honrado, que no tiene una identificación política ni con el kirchnerismo, ni con ninguna ideología de esa naturaleza, ni ninguna otra, interviene, porque conocía la integridad de la doctora Gil Carbó, interviene en el tema y creo que por razones de vínculos familiares logra una entrevista con Pepín Simón. Pepín Simón lo recibe, curiosamente, en la Casa de Gobierno, a pesar de que este hombre, o este señor, no tenía ningún cargo formal en la estructura del gobierno central. Así que Pepín no tenía cargo, pero tenía oficina, Leopoldo, esto es lo que está diciendo. Exactamente, tenía una oficina ahí en la Casa de Gobierno. Lo recibe al doctor de Bedia, y el doctor de Bedia le plantean este diálogo, le dice que le parecía que era injusto lo que se estaba haciendo con la doctora Gil Carbó y que tenía que cesar la persecución. Entonces, Pepín Simón le contesta, bueno, sí, tráeme la renuncia de Gil Carbó y se termina la persecución. Entonces de Bedia, con muy buen criterio, le dice, bueno, pero ¿por qué va a renunciar si no ha cometido ningún hecho reñido con su función y con... bueno, si no va a renunciar, te advierto que vamos a meter presa a las hijas y a ella. Y te advierto que va a ser en ese orden. Primero las hijas y después ella. Este fue el diálogo, lo central del diálogo. Ahora, el diálogo en sí mismo, por ahí no revela nada más que un comportamiento patoterín o, qué sé yo, extorsionador de Pepín Simón. Por ahí uno puede decir, bueno, es un loquito. Lo grave es que ese diálogo después efectivamente se materializó en dos cosas. Le fabricaron una causa a la doctora Gil Carbó, que la depositaron en manos de Ercolini y Italiano, que es el dúo dinámico que a la vez lleva adelante la parodia del supuesto asesinato de Nisman.
algo que, como dice el otro día, es un expediente que no puede encerrar ni elevar a juicio oral porque no tiene ni pie ni cabeza. Pero además no solamente se cumplió la predicción de Pepín Simón en esta materia, sino que además a los pocos días también hostigaron a las hijas haciendo publicar en el diario Clarín, en algún momento Pepín Simón fue abogado del Grupo Clarín, los teléfonos de las hijas de Gil Carbó, que inmediatamente fueron acosadas, amenazadas, insultadas, etcétera. O sea, que la amenaza de Pepín Simón se materializó. Así que lo importante, además del diálogo, es que efectivamente ocurrió lo que Pepín Simón le adelantó al fiscal de Bedia que iba a ocurrir si no renunciaba la doctora Gil Carbó, que finalmente terminó renunciando. Pero antes de que se produzca ese renunciamiento, ya habían avanzado sobre la procuración. Le sacaron la oficina de escuchas, que tuvo durante un año y pico. En ese periodo no se conoció una filtración de una escucha telefónica respecto a ningún dirigente político o social de la Argentina. Liquidaron la autarquía financiera de la procuración. En paralelo, a su vez, Macri volvió a tener fondos reservados, volvió a imponer los fondos reservados en la AFI que habían sido eliminados en la gestión anterior, en la última reorganización de la AFI, y además intentaron designar subprocuradores, era el proyecto que habían enviado al Parlamento, designado por el Ejecutivo y con el simple respaldo de la mayoría del Congreso, de la mayoría simple. Así que antes de que se fuera Gil Carbó ya se avanzaron sobre la procuración, hasta que lograron el renunciamiento y dejaron a Casal en el interinato, ¿no? Recién hablábamos con Luis Petri, yo le preguntaba por el proyecto oficial o oficialista de la modificación de la Procuración General de la Nación, de las mayorías, y él me decía, porque yo le pregunto, pero no es inconstitucional, porque si se hizo por ley se puede modificar por ley, esto lo tuvo que reconocer, pero me decía que violaría el espíritu de la Constitución, atento porque el procurador se pasaría a convertir en una suerte de dependiente del presidente de la Nación o podría terminar siendo un militante, Leopoldo. ¿Cómo se responde esto? Y en primer lugar, ellos le han dado a la palabra militante una connotación, ¿cómo podríamos decir? Descalificatoria, en primer lugar, que no la tiene. La verdad que militante puede ser un militante religioso, un militante sindical, un militante político, un militante de los colegios profesionales. Es alguien que abraza una vocación, digamos. Así que la palabra militante no puede ser utilizada con un sentido de descalificación, y menos en el marco de un sistema democrático. En segundo lugar, eso lo usaron también como argumento contra Gil Carbó, y yo puse un ejemplo que me parece que es muy importante refrescarlo. Del cual yo doy total, Leopoldo, yo doy total fe, porque Gil Carbó me vino a ver a mí, porque estaba muy compungida, porque el procurador de entonces, si no me falla la memoria, era Esteban Rigui, la quería sancionar por lo que usted contó en el Congreso y iba a contar ahora, y el colegio le dio su apoyo en ese momento a Gil Carbó cuando era fiscal de Cámara. Claro, exactamente. Bueno, lo que yo voy a contar ahora es que la doctora Gil Carbó, cuando no era procuradora, cuando era, como usted bien dice, fiscal de Cámara, produjo un dictamen que tenía que ver con la fusión de Cablevisión y Multicanal. Un dictamen que iba en contra de lo que en aquel momento el gobierno de Néstor Kirchner, fíjese, a ella siempre la estigmatizaban por militante kirchnerista, iba en contra de lo que el gobierno de Néstor Kirchner de alguna manera había avalado o estaba avalando, a punto tal de que finalmente esa fusión se pudo materializar porque la Comisión de Defensa de la Competencia la autorizó. Y la doctora Gil Carbó sacó un fallo oponiéndose, porque decía que se gestaba la formación, como efectivamente ocurrió, de una estructura monopólica. Es decir, lo hizo desde el ángulo de alguien que aplicaba una norma vinculada a impedir formaciones monopólicas en las estructuras, en este caso específico, de comunicaciones. Y efectivamente, el gobierno de Kirchner se molestó mucho con este fallo de Gil Carbó, mucho más, por supuesto, se molestó
Mañeto. Por supuesto, a partir de ahí, ella fue declarada enemiga pública número 1 del grupo Clarín, que fue uno de los que se sumó activamente al intento de Macri, que después se concretó, de sacarla de la procuración. Así que eso de que va, a ver, esta cuestión de que el gobierno pretende apropiarse para poner un militante, etcétera, es volver a citar fantasmas que nada tienen que ver con la realidad. Es decir, lo concreto es que ellos ahora están defendiendo con dientes y uñas la continuidad de Casal. ¿Por qué? Porque efectivamente Casal, desde que se hizo cargo de este interinato, cumplió paso por paso con lo que el macrismo quería. Por ejemplo, ya que hablamos del doctor de Bedia. Al doctor de Bedia Casal lo desplazó de la Fiscalía de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque el doctor de Bedia había abierto, investigaciones en torno al comportamiento de Luis Caputo en el ANSES, de Basavilbaso, Vaso, etcétera. El procurador Casal... Leopoldo, usted citaba el otro día también un caso de alguien que me llega de cerca, que es la fiscal Gabriela Boquín, que formó parte de nuestra lista, fue parte del Tribunal de Disciplina de gente del Colegio Público de Abogados por la lista mía, que yo certifico su calidad profesional y personal, y que es una persona que no se mete en política. ¿Por qué no cuenta lo que pasó con Boquín, Leopoldo? Bueno, Boquín, como todos sabemos, sus oyentes más que nadie, porque siguen estos temas, fue la fiscal que logró paralizar el intento de una estafa al Estado argentino, y por supuesto, en este caso, por carácter transitivo al conjunto de la sociedad, que pretendía llevar adelante el macrismo en relación al tema o al conflicto planteado con el pago de los cánones al correo. La fiscal Boquín, como es público y notorio, tuvo un papel relevante en esta materia. ¿Cómo termina esta historia? Historia que termina con Casal promoviendo un sumario a la doctora Boquín, sumario que ya lleva creo que aproximadamente 2 años, como parte de esta política de hostigamiento en favor de los intereses y del gobierno de Macri. También en el mes de noviembre pasado, el procurador fiscal promovió un sumario a la doctora Mónica Cuniarro, que es también una fiscal, creo que en este caso de la Justicia Nacional. La conozco, fue esposa del Chango de Rocha, inclusive. Es una chica buenísima también, la conozco bien. Bueno, muy bien, pero la coincidencia es que este sumario se lo promueven después de que la doctora Cuniarro acude al Senado de la Nación convocada para dar su opinión, como tantos otros, en relación al proyecto que se estaba debatiendo precisamente para modificar la ley orgánica de la Procuración. Y además fue a algunos medios de comunicación. Bueno, después de eso, el doctor Casal le promueve un sumario. Después el doctor Casal, otra vez, nuevamente... ¿Pero con qué motivo, Leopoldo, cuál es el motivo para iniciar, promover el sumario a Mónica? Mire, en los dos casos, en el del caso de Boquín y en el caso de Mónica Cuniarro, son exactamente las mismas razones. Inventan que estas fiscales tenían una mala relación con el personal, hostigaban al personal, etcétera, etcétera. En los dos casos con la misma matriz. Inventan que el personal se sentía hostigado por ellas, etcétera, etcétera. Cosa que después, obviamente, en el caso de la fiscal Boquín ni siquiera pudieron probar en el curso de todo este sumario que llevaron adelante. Pero después, además, ya esto, hace pocas semanas atrás, el procurador Casal le hace una advertencia a las fiscales que concurrieron a ver al ministro de Justicia cuando estaba en debate, o está en debate también la cuestión de la procuración, en el sentido de que tenían que pedirle permiso o autorización a él para hacer esa reunión o esa presentación, que por otra parte ni siquiera es una cuestión que esté vinculada a su rol de fiscal. Cualquier ciudadano o ciudadana se puede entrevistar con el ministro de Justicia y no le tiene que pedir permiso a nadie. Lo que demuestra que Casal además debe ser medio misógino, porque siempre se agarra con fiscales mujeres, con Boquín, con Mónica Cuniarro, con las fiscales que fueron semanas atrás a ver al ministro de Justicia. O sea, efectivamente Casal cumplió con el rol que le adjudicaron cuando él asume interinamente, que la Procuración también formara parte de estos mecanismos o de estas
estructuras que el macrismo montó para llevar adelante la persecución política. Usted también hablaba el otro día de un proyecto que había bajado el macrismo que era más gravoso que este incluso. Sí, claro. A ver, el macrismo en el año, si mal no recuerdo ahora, creo sí, 2017, promovió, que finalmente no se sancionó, creo que tuvo media sanción, promovió un proyecto que eliminaba, dice llanamente, las mayorías calificadas para designar el procurador y también eliminaba las mayorías calificadas para suspender al procurador y las transformaba en mayoría simple. Por eso digo que no sé por qué se asustaban del proyecto que ha enviado el Ejecutivo, porque incluso el proyecto que envió el Ejecutivo en lo que se refiere a la posibilidad de una suspensión del procurador mantiene, sí, mayoría simple en la Cámara de Diputados como Cámara acusadora, pero exige 2/3 en el Senado como Cámara que tendría que tomar la decisión final de la suspensión. Cámara de juzgamiento, creo que dice la Constitución, si no me falla la memoria. Otra pregunta que surge de la conversación con Petri, que no, es si propusieron a Rafecas, que junto por el Cambio se oponía, ahora dice que prestaría acuerdo, ¿por qué no se trata de una vez el nombramiento de Daniel Rafecas? ¿O cambió de idea la coalición gobernante con relación al doctor Rafecas? El tema es el siguiente, José. A ver, en realidad no se quiso poner y no se quiere poner el carro por delante de los caballos. ¿En qué sentido? Acá lo que importa, más allá de quien efectivamente se haga cargo, hombre o mujer, de la responsabilidad de conducir la procuración, lo que importa es modificar la ley orgánica de la procuración. ¿Por qué? Porque efectivamente, con el cambio de régimen hacia el régimen acusatorio, tal como está diseñada hoy esa ley, el procurador, como lo dijimos en el debate el otro día, es una especie de emperador. Precisamente, bueno, todos estos ejemplos que estamos poniendo, el procurador dice, este fiscal lo paso de acá para allá, el procurador dice, bueno, lo de Stornelli no es grave, a él no le parece grave que haya un fiscal que no solamente se negó a presentarse en 8 o 9 convocatorias a una indagatoria, sino que está doblemente procesado. Tampoco le pareció grave que se haya conocido que el fiscal Ple era otro de los que acudía a Olivos, iba y venía, y es más, con un argumento cuando le pregunta a la comisión de seguimiento de la procuración, la bicameral le pregunta al procurador Casal por qué no abrió un sumario respecto a Ple, él dice, contesta textualmente por nota, dice, bueno, vino a verme, me explicó que se veía con Macri porque él tenía la expectativa de ser procurador y que Macri un día le dijo que bueno, que no podía cumplir con esa expectativa. Entonces Ple le dijo, bueno, me voy a quedar pero para darte una mano. Cosa que por otra parte está reflejada en un artículo del Diario La Nación de aquella época. Bueno, eso ya que un fiscal, y además que terminó siendo fiscal de Cámara, dígame al presidente, me voy a quedar para darte una mano, eso ya de por sí significaría por lo menos un sumario. Entonces digo, el fiscal tiene un poder omnímodo. Entonces la idea nuestra es que primero hay que cambiar la ley orgánica de la procuración, no consagrar emperadores ni emperadoras. Yo no estoy hablando del doctor Rafecas, de fulano o de mengano. Y que una vez que avancemos en ese camino, bueno, entonces sí se discutirán las propuestas que hay. Lo que pasa es que además el doctor Rafecas, él, no el Ejecutivo ni el Senado, él puso un condicionante, que es que él dice que no quiere asumir el cargo si se modifica la ley. Por supuesto, es una opinión respetable. Ahora, mucho más respetable es lo que decide el Senado y la Cámara de Diputados, que están elegidos por el pueblo. No, para eso está. Aparte de lo que hace la ley, son los legisladores, es la función que le dio la Constitución, ¿no? Pero absolutamente, y además no está en juego ninguna cuestión ética. Si la ley se modifica, punto. No es que se está violando ninguna cuestión ética, porque además muchas de estas cuestiones que se están hoy sosteniendo para justificar que la ley no se modifique,
no tienen nada que ver con lo que, ni el espíritu, ni lo que dice la Constitución. La Constitución en ningún lugar dice, por ejemplo, que el procurador debe ser removido por juicio político. Al contrario, la Constitución explicita quiénes son las personas que están sometidas a juicio político y excluye al procurador. Entonces no hay una cuestión ética de por medio, no es que se está por violar la Constitución o cosas por el estilo. Pero bueno, el doctor Rafecas, él opuso un reparo ético y bueno, eso es una cuestión individual, respetable, pero individual. Leopoldo, ¿cómo vienen del poroteo para bajarlo al recinto? Bueno, el otro día, como usted bien sabe y los oyentes también, logramos un dictamen favorable con 34 votos a favor y 29 en contra, y además hay un tercer proyecto, por decirlo de alguna manera, que es el de la diputada Camaño, y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, no seguramente con Cambiemos, que se opone sistemáticamente a cualquier cosa, no solamente a esto, sino a medidas sanitarias, bueno, pero yo creo que otros sectores de la Cámara, otros bloques políticos han ido entendiendo esta situación y creo que en un punto vamos a obtener el número necesario para que se avance en este proceso de saneamiento de un poder judicial que quedó muy comprometido, muy cooptado por los objetivos políticos de un gobierno durante el periodo 2015-2019. ¿Difiere mucho lo de ustedes con lo de Graciela Camaño? Perdón, no le escuché. Si difiere mucho el proyecto de ustedes con el de Graciela Camaño, yo para a ver si se puede llegar a algún consenso. No, a ver, no difiere mucho. Yo creo que Graciela Camaño, que es una legisladora experimentada y que además está trabajando también muy bien en el Consejo de la Magistratura, en realidad más que objeciones jurídicas o formales, tiene, digamos, la idea de que todo esto debería volver al Senado para que en el Senado haya un acuerdo político. Y plantea, no lo plantea en el proyecto porque nada tiene que ver, pero sí lo plantea en la fundamentación de su posición, que en ese acuerdo político habría que incluir otros estamentos como la Defensoría del Pueblo, que efectivamente está, como usted sabe, Jorge, vacante hace, no me acuerdo cuántos años hace. Pero Más de 10, Leopoldo, y la penitenciaria, ni hablar. sí, la penitenciaria de hecho está en la misma situación. Es una vergüenza lo de la política argentina con los organismos estos, que no se puedan poner de acuerdo. Totalmente. Yo me acuerdo, yo le dije a Petri que en otra época se sentaban Chacho con Vicente Sade y lo arreglaban en 10 minutos este tema. Y es así, efectivamente. Pero bueno, lo que pasa es que, a ver, yo tengo una mirada sobre esto, que es la siguiente. Yo creo que el problema que tenemos hoy en Argentina, en términos de el funcionamiento de las instituciones y de las fuerzas políticas de la Argentina, es que la fuerza que hoy es de oposición, y que hace poco era del oficialismo, no es una fuerza política que se conduce a sí mismo. Yo creo que el bloque de poder que se enfrenta con el gobierno es el que conduce Manieto. Paolo Roca, Manieto, la Asociación Empresaria Argentina, y yo creo que básicamente ellos son los que fijan la agenda y que Cambiemos no tiene la autonomía suficiente como para desembarazarse de esa conducción, y entonces no hay un escenario para lograr esos acuerdos políticos. ¿Por qué? Porque sentándonos con quienes aparentemente son los que conducen Cambiemos, no logramos nada, porque la agenda la construyen otros. La agenda se construye por afuera de la política, o por lo menos en el caso de ellos. Entonces es muy difícil llegar a esto que usted acaba de señalar, que es absolutamente cierto. Que Jarolaski y Sadi o Alfonsín y Cafiero lo hubieran resuelto esto en 15 minutos. No hay duda. Le hago la última, que son dos en realidad, Leopoldo. Lo escuché muy crítico con el radicalismo. La primera es si sigue siendo radical. Y la segunda, el radicalismo se convirtió en el furgón de cola de los conservadores, léase
el furgón de cola de quienes nació para combatir? Y bueno, lamentablemente es así, sí, efectivamente es así. Digo lamentablemente porque tiene que ver con la reflexión suya anterior, es decir, ¿por qué se debilita el sistema político en Argentina? Bueno, entre otras cosas, porque el radicalismo deja de ocupar y de representar el papel que tenía antes en la historia política de la Argentina. Entonces, es como que dejó rengo al sistema político, le está faltando una pata. Y esa pata la han reemplazado los grupos corporativos, de los que el radicalismo efectivamente se ha transformado en furgón de cola, no hay ninguna duda de eso. Es que yo escucho otro radicalismo, lo escucho a usted, lo escucho a Cima de Villa, lo escucho a Ricardo Alfonsín, algunos de los muchachos que plantearon la disidencia de Gualeguaychú. Eh, ¿Por qué ese grupo no puede hacerse del radicalismo? ¿Es una cuestión de los afiliados que comparten los criterios de la conducción o es algún tipo de mordaza que ha puesto la conducción y que prefiere estar cerca de los sectores concentrados del poder? Hay un poco de las dos cosas. Hay un sector de afiliados radicales que siguen actuando como si viviéramos en la década del 50, es decir, los agrupa el antiperonismo. Pero un antiperonismo cerril, porque, a ver, yo lo dije el otro día en el debate también, siguen actuando como si vivieran en la década del 50 o practican ese anticomunismo pavote de la década del 60. Fíjese usted, en el debate, un diputado radical el otro día, diputado radical que está del lado de Cambiemos, decía que, por ejemplo, este proyecto pretendía sovietizar la procuración. Se suman a esas campañas absurdas como la que llevaron adelante contra la vacuna Sputnik, porque decían que no venía de un país democrático. Bueno, tiene una cierta de pavadas que además tienen que ver con una Argentina que ya se superó, que no tiene nada que ver con la Argentina actual. Y bueno, la desaparición de Alfonsín fue una gran desgracia también para el radicalismo. Y esta dirigencia es una dirigencia que prefiere la comodidad, el confort que le brinda precisamente acompañar la agenda de los grupos concentrados, de los grupos corporativos, mientras Clarín los trate bien, La Nación los trate bien, se sienten cómodos y siempre tienen como pellizcar algún espacio en las listas de candidatos. Es decir, han resignado la posibilidad de que el radicalismo sea una fuerza con valores, con principios, que puede ganar y que puede perder elecciones, pero que representa una corriente de pensamiento, una corriente en la sociedad argentina. Y entonces se han apropiado del sello partidario. Y la verdad es que muchos de nosotros, unos más tarde, otros más temprano, fuimos advirtiendo de que la pelea hacia adentro del radicalismo era una pelea que no tenía destino de ninguna manera. Entonces, ninguno de nosotros, ni Ricardo Alfonsín, ni el que les habla, ni tantos otros, que son cientos de miles, porque muchos radicales son anónimos, pero están en esta posición, digamos, hemos dejado de ser radicales, todo lo contrario, estamos tratando y queriendo defender lo que ha sido la línea histórica del radicalismo. Pero sí hemos abandonado la pelea dentro de una estructura partidaria que está absolutamente cooptada y vaciada por estos sectores que se han sumado al proyecto conservador, ¿no? Leopoldo, fuerte abrazo, buen fin de semana, viejo. Igual, Jorge, que le vaya muy bien, ¿eh? Un abrazo. Chau, querido, un abrazo grande. Tanda.